Hola y bienvenidos a este tutorial sobre los componentes y partes de la computadora. En este video exploraremos los diferentes componentes que conforman una computadora y su función. Prepárense para un viaje detallado y emocionante. Bueno, para empezar, ¿qué son los componentes principales? La computadora está compuesta por varios componentes principales que trabajan juntos para procesar información. Estos componentes son caja o gabinete. La caja o gabinete es el exterior de la computadora que alberga todos los componentes internos. Es importante elegir una caja que sea compatible con los componentes que se van a instalar. Fuentes de poder, PCU. La fuente de poder suministra energía a todos los componentes de la computadora. Es importante elegir una fuente de poder que sea compatible con los componentes que se van a instalar y que tenga suficiente potencia para alimentar todos los componentes. Placa base, motherboard. La placa base conecta a todos los componentes y permite su comunicación. Es importante elegir una placa base que sea compatible con el procesador y los demás componentes que se van a instalar. Procesador CPU. El procesador ejecuta instrucciones y realiza cálculos. Es el corazón de la computadora y es importante elegir un procesador que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para realizar las tareas que se requieren. Componentes de almacenamiento. Los componentes de almacenamiento son responsables de almacenar datos y programas en la computadora. Y hablaremos de ellos. Estos son componentes. Disco duro HDD. El disco duro almacena datos y programas de manera permanente. Es importante elegir un disco duro que tenga suficiente capacidad para almacenar todos los datos y programas que se requieren. Disco estado sólido, CCD. El disco estado sólido almacena datos y programas de manera rápida y eficiente. Es importante elegir un disco estado sólido que tenga suficiente capacidad para almacenar todos los datos y programas que se requieren. Memoria RAM. La memoria RAM almacena temporalmente los datos y programas que se están utilizando. Es importante elegir una memoria RAM que tenga suficiente capacidad para almacenar todos los datos y programas que se requieren. También hablaremos sobre los componentes de entrada y salida. Los componentes de entrada y salida permiten la interacción entre la computadora y el usuario. Estos componentes son tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica renderiza imágenes en la pantalla. Es importante elegir una tarjeta gráfica que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para renderizar imágenes de alta calidad. Puertos USB. Los puertos USB conectan dispositivos externos como teclados y ratones. Es importante elegir una computadora que tenga suficientes puertos USB para conectar todos los dispositivos que se requieren. Puertos de audio. Los puertos de audio permiten la conexión de dispositivos de audio con altavoces y auriculares. Es importante elegir una computadora que tenga suficientes puertos de audio para conectar todos los dispositivos que se requieren. Componentes de enfriamiento. Los componentes de enfriamiento son responsables de mantener la temperatura de la computadora dentro del límite seguro. Estos componentes son ventilador. El ventilador enfría los componentes de la computadora. Es importante elegir un ventilador que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para enfriar todos los componentes. Sistema de enfriamiento líquido. El sistema de enfriamiento líquido enfría los componentes de la computadora de manera más eficiente.
Es importante elegir un sistema de enfriamiento líquido que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para enfriar todos los componentes. Entre otros componentes importantes de una computadora son la tarjeta de red. La tarjeta de red permite la conexión de redes locales y de área amplia. Es importante elegir una tarjeta de red que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para conectar a redes de alta velocidad. La tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido mejora la calidad del sonido en la computadora. Es importante elegir una tarjeta de sonido que sea compatible con la placa base y que tenga suficiente potencia para reproducir un sonido de alta calidad. Si consideras comprar una computadora, ve los presupuestos. Establece un presupuesto antes de comprar una computadora. Atente a tus necesidades, considera la necesidad específica de uso de juegos, edición de videos, trabajos de oficina. Y la compatibilidad. Asegúrese de que los componentes sean compatibles entre sí. Y la garantía y soporte. Busca una computadora con una garantía y soporte técnico. Y pues espero que les haya servido este pequeño video tutorial y hasta aquí terminamos. Muchas gracias y hasta luego.